thing you ask me. Un poquito más tarde de lo habitual, 1:23. Seguimos acompañándote en este 13 de diciembre, lunes. Iniciamos esta semana y lo hacíamos hoy además hablando de mucha cultura que hemos tenido en este lunes. Y vamos a seguir en la misma línea, ¿eh? Lo anunciamos esta mañana. Persona del municipio, yo creo que conoce mucho también por su padre, ¿eh? El padre, su padre y su madre, ¿no? Que tienen una empresa, una gestoría aquí en el municipio, en Sabinilla, y cuyo apellido él atesora. Él tiene esos apellidos, Ríos y Espinosa, ¿verdad? Hoy tenemos con nosotros a Antonio, que la verdad es que Antonio José, que es como se llama él, y que recientemente ha presentado su primer libro, un poemario, que la verdad es que a mí me dejaba un poco atónito, porque es verdad que estamos descubriendo de él muchas facetas a través de las redes sociales y sobre todo en esta pandemia en la que hemos pasado todos, ¿no? Todos conocemos esta empresa del municipio, pero quizás la faceta más artística la tenía ahí un poquillo, no sé si oculta, o por lo menos no la mostraba públicamente. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días, o buenas tardes ya. Don Juan Carlos, muy buenas tardes y un honor, un placer estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Placer siempre mío. Además, estoy así como, fíjate, estoy sintiendo algo que hacía tiempo que no sentía. Muchas gracias. Como esos nervios, ¿no? Del principio de... Hombre, porque me gusta que estés aquí. Además, vienes a traernos Horizontes Verticales, que es toda una sorpresa para muchos, los que te conocíamos, pero que no te conocíamos tan en profundidad. Sí, Yo te decía que es una sorpresa, ¿no? Hablamos un poquito primero de cómo te llega esta afición por la escritura, por la lectura. Háblame de todo esto. Bueno, pues la afición probablemente en la génesis sea, siempre lo he venido diciendo, mi madre, una persona muy culta, la verdad, que desde pequeñito siempre nos leía muchos libros. A nivel musical también nos regalaba verdaderas obras maestras, y yo creo que fue sembrando en mí, en mis hermanos, pues esas perlas de cultura que, bueno, en mí pues tuve la suerte de que germinaron, y yo creo que ahí empieza todo. Ya desde pequeño, pues en la adolescencia empecé a hacer pues canciones con mi guitarra, escribía, poemas en potencia, se le podría decir. No creo que debieran llamarse eso poesía, pero bueno, eran los borradores, podrían ser. Uh-huh. Y realmente luego hubo probablemente un gran parón en la época universitaria, ya con los estudios. Posteriormente ya, pues cuando aterricé en la empresa de mis padres, en la asesoría. Realmente, claro, el foco era muy difícil de mantener, el foco creativo, porque al final, como siempre me enseñó mi padre, pues prioridades. Realmente mi prioridad siempre ha sido y es pues lo que es la empresa, el negocio. Al final es realmente mi vida, la empresa, el despacho. Pero es verdad que pues siempre estas pasiones, esto... casi un hobby, lo tienes ahí como un satélite, ¿no? en tu vida, intentando pues que le hagas un poquito de caso. Y bueno, desgraciadamente sucedió lo que sucedió en el año 2020, la pandemia, algo traumático y trágico para todos, pero el pequeño milagro que al menos en mí hizo es que fue una excusa para retomar pasiones que tenía totalmente perdidas en los desvanes, y fui a casa de mis padres, recogí la guitarra, el piano, recogí viejos poemas que tenía por ahí perdidos para ver si realmente hice bien en guardarlos o no. Yo creo que en tu caso, me vas a permitir que te interrumpa, uh-huh. Yo creo que te has encontrado con tu otro yo, ¿no? Totalmente. De hecho, ahí abandonado, ¿verdad? Lo tenía enjaulado en un pobre en un desván, y quizás la pandemia ha sido la gota que ha colmado el vaso, y la insistencia sobre todo de Alicia. Alicia, mi mujer, a quien bien conoces, que tuvo la suerte de estar aquí con vosotros. Un besazo. Sí. Ella realmente siempre, también junto con mi madre, pues siempre me han estado motivando, me han estado invitando a
pues a recuperar, a tomarme a mí mismo un poquito más en serio. Y bueno, como en la pandemia hemos estado encerrados muchos meses, no tenía escapatoria, así que quizá por tal de no escuchar, dije, venga Alicia, te voy a hacer caso, me voy a poner en serio y me voy a poner a escribir. Y es cierto que he retomado esta afición con mucha fuerza y bueno, el poemario está escrito con nuevo, es todo nuevo a raíz entre el 2020 y 2021. No quise realmente recoger nada de lo antiguo porque creo que cada poema nace en el momento que nace y tiene sentido en ese momento. No vi que hubiera realmente o que tuviese cabida escritos que había hecho cuando era más pequeño, hace muchísimos años. Entonces me propuse volver a escribir sin prisa pero sin pausa. ¿Te ha costado mucho, Antonio, el decir, voy a resetear un poquito los números, la gestoría, mi trabajo? No sé si vocación, porque no sé si tu trabajo es vocacional o la vocación la encuentras más en el arte. Realmente la pasión la encuentro más en el arte. Realmente me dignifica el trabajar y es para mí realmente un orgullo poder contar con el despacho que mi padre, que mi madre, el equipo que tenemos. Eso es algo impagable. Y yo cada día me levanto dando gracias a Dios y al destino y a mis padres por tener esa suerte. Además, pero a nivel bueno, profesional me vas a permitir también que te vuelva a interrumpir. Has dado un paso al frente junto a tu hermano en la empresa familiar, ¿no? Sí, es verdad que quizá... Cambio generacional. Claro, es un cambio generacional. Eso también, pues, obviamente, hacía que no pudiera desenfocar. El cambio generacional, la dirección del negocio, una responsabilidad muy grande, una empresa ya con muchos años, con un equipo, con una clientela. Entonces, claro, yo esperaba mucho de mí, igual que sé que mi familia, y entonces toda la carne estaba puesta en ese asador. Quizás ya hace casi una década que aterricé en el despacho. Y bueno, quizás ha coincidido que ya, bueno, es terreno para mí ya conocido. La profesión, pues ya después de 10 años, es una profesión que desde luego lo que es el asesoramiento, la fiscalidad, tal, está en continuo movimiento, no te deja que puedas realmente mirar hacia otro lado, tienes que estar en continua actualización. Pero bueno, ya 10 años después ya le he cogido un poco las medidas a la profesión. Entonces quizás ha coincidido que haya llegado el momento para poder sacar, no voy a decir un pie, unos cuantos dedos de un pie hacia eso que realmente pues me apasiona y me hace desconectar y sobre todo resetear. Mi profesión, para bien o para mal, es una profesión muy densa, en ocasiones muy fría. Al final, los asesores, bueno, pues sobre todo en esta pandemia hemos vivido que éramos como una especie de hospital de empresarios. Entonces, vemos casi siempre problemas tras problemas tras problemas. Y bueno, quizás de las cosas menos poéticas que encuentro son los impuestos. Entonces, quizás para un poco equilibrar mi balanza emocional, pues me tengo que ir a las antípodas de lo que es mi profesión y eso probablemente sea pues la poesía. Decía yo en la presentación del jueves pasado que la RAE define poesía como la manifestación de la belleza a través de las palabras. Y claro, a mí me sirve para compensar esa balanza de lo que es mi negocio, mi profesión. Esto realmente me sirve. Me cuesta mucho porque es verdad que, claro, al final, pues, para escribir, yo al menos necesito tener una cierta tranquilidad. Aprovecho el verano, ha sido una época muy buena, cuando también hasta la propia hacienda está más tranquila. Entonces, bueno, quizá cuando tengo momentos de paz profesional, digamos, pues cuando aprovecho esas ocasiones para pensar, Sí, porque la creatividad está ahí, lo que pasa es que hay que encontrar el momento, ¿no? En mi caso sí, tienes que estar siempre alerta. De hecho, es muy curioso, hay ocasiones que me pilla por sorpresa cuando menos
menos lo espero y quizá de una forma un poco, bueno, no molesta, porque nunca molesta la inspiración. Pero claro, quizá recuerdo una vez en Hacienda, esto lo contaba el otro día, en la administración de Marbella de Hacienda, estaba allí por un tema de un expediente, y había una planta en mitad de ese frío lugar, que es verdad que, bueno, lo que son a nivel arquitectónico, tanto los hospitales como muchos ministerios y muchas administraciones, pues bueno, pecan quizá de una frialdad, ¿no? un brutalismo arquitectónico que despide al huésped. Pues bueno, pues estaba yo esperando en la sala de espera de Hacienda y de repente vi, la frialdad de todo el mármol, vi una maceta en mitad ahí verde y ahí resistiendo, ¿no? Y me inspiró muchísimo la dignidad de ese aleteo de verdes, ¿no? Allí en mitad de... Quizá yo fui el único que se dio cuenta. A mí me inspiró, existe un poema aquí que se llama Recuerdo verte en aquel bar, que empecé a escribirlo en ese momento, mientras esperaba. Claro, ya cuando me llamaron tuve que cortar, ¿no? Pero me refiero que muchas veces esos son los horizontes verticales a los que yo hago alusión. En todo hay horizontes. Cualquiera puede simplemente enfocar al frente y ver horizontes en todo. Pero ponerlos en vertical es una metáfora de eso. Como yo, quizás en una planta en mitad de una oficina tributaria, encuentro poesía. La belleza, ¿no? Efectivamente, ¿no? La manifestación de la belleza. Por lo tanto, siempre tienes que dejarte querer por esa belleza que casi en todo existe. Tienes que echar la cabeza a un lado, enfocar con otros ojos, y hay veces que la encuentras de una forma casi automática. Yo, por ejemplo, de nuevo volviendo a Alicia, es una persona que también tiene una fragilidad muy pura. Y en la naturaleza, pues por ejemplo, Alicia me ha hecho descubrir emociones y sentimientos que bueno, yo no me había percatado. En el propio mar, un árbol, sensaciones a nivel de la naturaleza que están ahí. Y que, bueno, pues al final gracias a también factores externos, como puede ser en este caso Alicia, he sabido hurgar y descubrir belleza y por tanto poesía. Hablabas de tu madre en tus inicios, Alicia en el presente, en los últimos años también, y en tu presentación en Padre Manuel, a la que estaba invitado, pero que no me fue imposible acompañarte. Siempre estás perdonado. Hablabas, ¿no?, de Pedro Villarejo. ¿Qué significa la figura de Pedro para ti? Pues tendría que decir a nivel... si este libro existe, son por 3 personas, por la insistencia de Alicia y de mi madre, pero sobre todo por el apoyo y la fe, nunca mejor dicho, de Pedro Villarejo en mí. Yo le conozco, tengo la suerte de conocerle desde hace más de 20 años. De pequeñito me llevaba mi madre a la iglesia San José en Estepona. Y siempre, tanto a nivel espiritual como también a nivel cultural, pues siempre él tuvo la bondad conmigo de no dejarme que me desviara. Que siempre, bueno, cada vez que lo dejaba decía: Antonio, sigue que esto tiene buena pinta. Y realmente ha sido Pedro el primero que leyó mi manuscrito, el que creyó que era digno de publicarse, y realmente la obra existe gracias a que él ha confiado en mí y me ha dado ese impulso para yo a la vez pues proponerlo a la editorial Algorfa, que por supuesto también quien finalmente lo ha materializado y físicamente existe. Pero Pedro Villarejo, por supuestísimo, es la génesis de la obra, y bueno, el padre de la obra, sin lugar a duda, es él. Y su apoyo, no existe moneda de cambio para poder pagar tanto. Estos pilares te han servido para volver, para creer en ti, incluso para publicar esa belleza que tenemos aquí, que tengo sobre la mesa.
y que ahora vamos a entrar un poquito a hablar de este libro. Pero, ¿cómo enfocas ahora el futuro? Yo espero que no tengamos más pandemias, ni más cosas de estas para que no te tengas que poner otra vez a escribir. O sea que, ojalá. ¿cómo lo vamos a hacer esto? ¿Lo vas a cortar otra vez? ¿Quieres seguir? ¿Qué es lo que esperamos todos? ¿O? No, tengo que aprender porque al final, bueno, pues quizás no me lo puedo tomar como una profesión, porque desde luego, pues bueno, por ahora hay que seguir pagando la hipoteca. Por ahora. Pero, ya veremos. Exacto, pero bueno, sí que quiero aprovechar porque está claro que creo que este es un tren que ha pasado y me he montado, gracias a Dios, y no quiero bajarme. Así que sí quiero aprender, esforzarme para compaginar mi profesión con mi pasión y bueno, ir intentando seguir hurgando en esos horizontes y en su verticalidad más pura, pues ser capaz de escribir algo y con paciencia, sin quizás una presión, pero sí con una... Bueno, quizás con una responsabilidad, porque si bien yo siempre escribí sin creer en mí, creo que a los que han creído en mí les debo al menos ya esa responsabilidad. Sí, señor. Pues hay que seguir entonces creyendo y sacando más ediciones, ¿no? O más publicaciones. Pues sí. Horizontes Verticales es el libro que propones, un poemario que está escrito en este último año, me hablaba, entre 2020 y 2021 aproximadamente, tiempo de pandemia, donde te encuentras, donde decides ponerte a escribir. ¿Lo decides ya pensando que vas a publicar o no? No, me puse a escribir, de hecho, todo nace un poco en el verano del 2020. Estaba con Alicia en el mar haciendo fotos al horizonte. Y bueno, era un atardecer precioso en la playa de Garrucha, en Almería. Y se me giró el móvil, con esto de la pantalla, el giro automático, se me giró y el horizonte, que era precioso, se puso en vertical y me pareció todavía más bonito. Y esa misma tarde, precisamente, escribí el primer poema, porque Alicia me dijo, con este mar, ¿cómo no te pones a escribir? Y bueno, pues le hice caso. Hay un poema aquí que se llama Es fue, cuanto fue es. Ese fue el primer poema, ese fue el detonante de este libro. Lo escribí esa tarde. Y esa tarde hice la foto, se puso en vertical, es como, no sé, se alinearon todos los astros ese día y apareció en mí ese horizontes verticales cuando vi la foto en vertical. Y pensé un poco de broma, medio, bueno, si alguna vez tuviera la suerte, como escribí el poema, si alguna vez escribo un libro, pues creo que ya tengo título. Pero claro... O sea, que tenías el título antes de escribir los poemas. Sí, porque me pareció... Bueno, de hecho, incluso pensé en hacer... Estoy pensando, no recuerdo haber entrevistado nunca a nadie que me haya contado que tenía el título del libro o del poemario, en este caso, antes del contenido. Puede que como... Bueno, como para mí era... como algo, no tenía ninguna pretensión, me estaba yo casi, bueno, era casi una especie de, bueno, si tengo un poco burlándome, riéndome, ¿no? Irónicamente conmigo mismo, mira, pues si alguna vez tuviera un libro ya tengo título. Pero fíjate, se me quedó ahí, barajé otros títulos, de hecho barajé incluso escribir que fuera el título de un poema, pero al final se me quedó siempre ahí en la retaguardia, y cuando ya realmente vi que ya tenía 10, 12 poemas, tal, ya Pedro vio el primer borrador del poemario, eran apenas 12 poemas. Y cuando Pedro vio eso me dijo, ponte las pilas que quiero que publiques. Así que, joder, dije, hostia, pues si Pedro lo dice, eso va a misa. Así que me puse las pilas, me lo tomé como una casi obligación. Recuerdo que en el despacho, en verano, pues bueno, como también la administración está todo más tranquilo, tenemos un horario reducido, y por las tardes me encerraba la pobre Alicia, que ahora le pido perdón, no me ha visto prácticamente en todo este verano, porque, claro, nos pusimos una meta. Pedro me dijo, intenta tener un poemario para septiembre del 2021.
Claro, cuando me dijo eso yo tenía 12 y me dijo de 25 en adelante, si no, no tenemos... No hay Sería lo suficiente. suficiente. Claro. Entonces, yo que venía de no tener prisa ninguna, de decir, bueno, de reírme incluso de mí mismo, con ¿no? Elucubrar y soñar, mira, un título de un libro. Pues claro, dije, hostia, parece que esto va, ya sí que va en serio. Entonces me encerraba 3-4 horas cuando volvía del despacho y a escribir. Bueno, más que a escribir, a pensar que escribo, porque al final el proceso de escribir, pues bueno, no tienes como puede ser, pues por ejemplo, cuando escribes en mi caso, cuando tengo que escribir un recurso de reposición contra la agencia tributaria, por ejemplo, tengo delante aquello contra lo que tengo que alegar, ¿no? En este caso no, en este caso es como, bueno, hombre, quizás el poeta como un pintor se encuentra un lienzo en blanco cada vez que se pone y se tiene que poner a pensar sobre qué escribe. Y muchas veces pues tira de hemeroteca y dice, hostia, esto me pasó lo otro, tal. Y otras veces pues se imagina realidades, se imagina, es protagonista de otras vidas. Uh-huh. Y es una forma también de imaginar. Recuerdo un poema que está aquí que empecé digo, ¿de qué escribo hoy? Y la noche anterior vi un documental sobre las sirenas en D-Max que bueno, no es que sea muy profundo, pero me gustó el documental y me inspiró realmente para escribir un poema sobre las sirenas como algo podríamos decir mitológico, ¿no? Pero la pena, ¿no? que quizás ellas sueñan con tener pies, ¿no? Fue algo que me inspiró. Entonces eso es un poco, en mi caso, este libro ha sido escrito así, dejándome seducir por todo lo que pasa a mi alrededor, intentando estar muy inspirado en todo momento y también buscando, parándote y buscar, pensar, observar, poner los horizontes en vertical y tratar de decir, aquí hay algo, y tirar de ahí. Hablabas un poco de poner los horizontes en vertical, dar la vuelta, verlo desde otro prisma, ¿no? Algo que estamos viendo los dos, tú lo ves desde otro punto de vista, intentas expresarlo, pero lo que entiendo es que el protagonista absoluto del libro eres tú también. Que te escribes a ti mismo, quiero decir. Sí. Te escribes tú, ¿no? Viéndolo tú desde tu punto de vista sobre diversas cuestiones, que ahora hablaremos un poquito de esos contenidos, de a qué le escribes, ¿no? ¿Qué has encontrado? ¿Qué te ha motivado a la hora de escribir? Que yo me parece lo más difícil, de verdad. El tema es decir, bueno, vamos a buscar a qué voy a escribir hoy. Y me imagino que habrás desechado también material. Muchísimo. Me imagino, porque claro, tú ponerte todas las tardes a escribir y esto y lo otro... luego te tiene que gustar a ti. Sí. Decía Picasso, ¿no? Que la inspiración te pille trabajando. Al final te tienes que, sobre todo, para bien o para mal, escribo para mí. No de una forma egoísta, sino como una necesidad de poner sobre el papel cuestiones que me importan, me preocupan, y muchas veces hasta que no las materializas a través de la palabra, no le das forma. Cuestiones que pueden ser muy filosóficas, cuestiones que a lo mejor son simplemente una forma de fotografiar escenas que te han parecido hermosísimas. Por ejemplo, aprovecho mi hermano Alberto, somos 3, Mario es el segundo, Alberto es el tercero. Yo también siempre le estoy un poco, igual que Pedro hizo conmigo, yo siempre le insisto, él escribe cosas muy bonitas a través de normalmente fotos. Él hace fotos y escribe, bueno, como pequeños, yo le llamo fotopoemas. Y yo siempre le estoy intentando animar para que no deje de, en base a un fotograma, que cree algo, porque creo que tiene la sensibilidad necesaria y la capacidad de observación que se necesita para poder escribir algo de belleza. Y en mi caso yo sobre todo lo hago para mí, esperando que a mí me solucione esa inquietud, ¿no? Esa inquietud, sobre todo dudas existenciales, dudas que me planteo yo y creo, supongo, que también se plantean otros. Entonces, son como una serie de respuestas sin preguntas. Son realmente las consecuencias de haber
haberme detenido, que es algo que es muy difícil hoy día en una sociedad en el que el fast va por delante de todo, fast food, fast life, es decir, todo es rápido. Entonces, la poesía es muy difícil hacerla que quepa en un tuit, por ejemplo, donde tienes 150 caracteres y se acaba tu película ahí. Entonces, para mí también es una especie de ejercicio de parar en la maquinaria del día a día, porque creo que es sano. Una liberación para ti. Sí, para mí. Entonces, si con esa liberación, con ese naufragarme a mí mismo en un poema, consigo, además de para mi beneficio, que en alguien más le llame la atención y le sea positivo, entonces ahí es cuando realmente ya, cuando es un beneficio colateral, ahí sí que es para mí la contraprestación, es lo que realmente me siento honrado y pagado. Si he conseguido que además de a mí, a alguien le pueda ayudar o emocionar. Hablábamos antes y te decía yo que cómo te encuentras, porque es verdad que es una situación muy distinta para ti, no estás acostumbrado, es la primera vez que publicas, que ofreces tus inquietudes, tu manera de escribir, tu talento al resto de la sociedad para que te conozcamos un poquito más, porque al final esto lo que hace es desnudarte un pelín más para los que no conocemos esta faceta tuya, ¿no? Y tanto. Cuando te vamos a leer. ¿Cómo te encuentras? Me decías que en una nube. La verdad es que es una sensación hermosísima, preciosa. Quizás necesito que pase el tiempo para poder coger la perspectiva que solo el tiempo te da, para realmente ser capaz de saborearlo, porque todavía estoy como, bueno, recuerdo cuando me casé, que sí, que lo disfrutas, la luna del Caro, pero estás como eso, que quizá los que se hayan casado, pues el símil podría ser eso, el día que estás ahí, que esos nervios, tal, lo disfrutas, pero a la vez estás en mitad, ¿no? de ese huracán precioso. Pero lo estoy disfrutando muchísimo. Me he propuesto, y así lo estoy haciendo, ser totalmente consciente del momento, de la hora. Hay un poema que se llama Hoy, que es una... Me imagino que nos va a leer alguna cosita ahora, ¿no? Sí. Va a recitar algo, ¿no? Por supuesto. Hay un poema que se llama Hoy, que es mi humilde tributo al que considero el mejor verso que se haya escrito jamás por poeta alguno, de don Antonio Machado. Un verso que dice: hoy es siempre todavía. Realmente esa afirmación de que tan solo en el hoy, en el ahora, es por siempre, todavía, entendiendo todavía como la potencialidad, la posibilidad, tan solo en el hoy, me lo estoy tomando muy en serio con esto. Es decir, estoy intentando vivir este momento como ahora contigo, la próxima oportunidad que tenga, la que tuve, lo estoy intentando devorar, degustar con todos mis sentidos y lo estoy consiguiendo. Y para mí ya el poder tener plena conciencia y tener los dos pies en este terreno que ahora mismo estoy pisando, es lo que pretendo, lo estoy consiguiendo y bueno, sé que cuando pasen muchos años lo veré como probablemente uno de los recuerdos más bonitos de mi vida. Ojalá existan otras obras, pero ahora mismo es cierto que aunque estoy como en una especie de limbo, como un sueño, sí. Es un sueño que estoy viviendo despierto. Qué difícil es hacer eso, ¿no? Yo no sé, ¿cuándo aprendiste tú a pararte, a parar el reloj, a parar el tiempo? Porque además eso yo creo que a ti es lo que te funciona, es lo que te vale, ¿no? Sí. Tú has aprendido a pararte, a observar, a fijarte bien, a disfrutar ese momento, ¿no? A parar el tiempo donde estés, disfrutando, no sé, lo has dicho antes, un paisaje, la playa. Sí. Es lo que a ti te vale después para escribir. La observación, el disfrutarlo, el parar el reloj, el no pensar en nada más. Qué difícil es hacer eso. Y sobre todo hoy día, en lo que hablábamos, Y en tu caso, sí. Con lo que tú tienes, pues sí, a nivel profesional. Efectivamente. Eso te diría que es lo que más me ha costado, porque, bueno, es realmente casi que sobreactuar. Llega un punto en el que tengo que
convertirme en un actor que es un poeta que, bueno, pues escribe cosas, pero que en el fondo no es mi yo habitual y te diría casi necesario. Es alguien al que muchas veces tengo que decirle, espérate, que ahora no me decís que... Claro, como... que me imagino que tú te sales de sí muchas veces, ¿no? Totalmente. Te o sea, vas de tu casi cuerpo, una... te sales, te vas a como tu una mundo. bipolaridad emocional incluso, porque al final es mi yo real, entendiendo real, pero bueno, el que tiene que estar ahí al pie del cañón es otro. Es otro. Entonces, pero bueno... tendré que aprender a darle su sitio, claro, y su tiempo a ese otro yo que, de hecho, bueno, empecé con todo esto realmente con la pandemia. El primer paso podría decirse que fue cuando volví a casa de mis padres a por la guitarra. Alicia me grabó en... Sí, porque tú le das varios instrumentos, además, que te hemos visto. Sí. El piano, también la armónica, el ukelele que me regaló Alicia. Y quizás ese sí que fue el origen del origen, para retomar un poco el arte, ¿no? O sea, llegó antes la música que a escribir. Sí. Estamos hablando de la pandemia. Y en mi vida... Lo primero que fue la música. La música también. Y gracias a que empecé a crear música, empecé a escribir canciones y de las canciones derivó en escribir poesía. Lo que te hemos escuchado en las redes sociales son versiones de otros artistas. Sí. Yo tenía mis canciones, están por ahí. ¿Has compuesto alguna cosita tuya? Sí, de hecho, mis amigos, creo que mis padres también, yo, que soy bastante... Bueno, bastante dejado para estas cosas mías. Creo que ni siquiera conservo una copia, pero cuando era pequeño en el colegio, con 15 años, cosas así, grabé bueno, no un disco porque fue una cosa humilde que hice yo, pues serían 15 o 16 canciones. Bueno, hace un disco, ¿no? Sí, pero bueno, que eso no llegó más allá de a mis amigos que tuve la suerte y ellos tuvieron la paciencia de escucharme y de quererme. Pero siempre hacía canciones. Lo que pasa es que las canciones, aunque quizás en cuanto a la técnica, en la parte literaria es más sencillo, sí que es cierto que es más incómodo de crear, porque al menos mi forma de hacer canciones es después de crear la música, de crear el ritmo. Con el piano, con la guitarra, creas un ritmo, creas, pues bueno, una especie de estribillo, creas algo, ¿no?, donde lo que haces es silbar o tararear cualquier tontería, y ahí te adaptas. Ya tienes un traje a medida y lo que haces es adaptar una letra. Esa era mi método, adaptar una letra a ese traje que era la música. Entonces eso quizás es más fácil adaptar, porque bueno, no te tienes que andar tanto, a lo mejor, andar tanto por las ramas en cuanto a la profundidad o a la densidad literaria de la canción, pero sí que necesita instrumentación. Claro. Entonces, claro, yo a lo mejor me pasaba, estaba en cualquier sitio, antiguamente yo recuerdo de pequeño que llevaba siempre una libretita y hoy día escribo poesía en el móvil, en el blog de notas del móvil. Pero antes llevaba un papel, entonces escribía cositas, pero claro, decía... Aquí lo único que puedo escribir es como mucho poesía. Qué bueno eso, es que hacéis los poetas, ¿eh? Sí. De llevar encima siempre papel y boli por lo que pueda pasar. Pues hoy, a pesar de que ya te digo que la tecnología, hay muchas cosas que... No tanto la tecnología, sino la sociedad, que no quiere detenerse ni 5 ni 10 minutos a leer un poema. Una de las cosas que me gustaría... hacer saber, porque lo he comentado con amigos, con familiares y bueno, es algo que no habían caído, es cómo debe leerse la poesía como género literario. De hecho, yo mismo durante mucho tiempo no supe cómo... a ver, es mi punto de vista, ¿no? Mi humilde punto de vista al respecto. Estamos para conocer tu horizonte vertical, tu punto de vista. Claro, que por supuesto quizá haya poetas que digan que no, que estoy totalmente... Pero en mi caso, como a mí me funciona y como de hecho otros poetas han compartido conmigo, la poesía debe digerirse en pequeños tragos, como si fuera una caja de bombones y tú te comes 1 o 2. O sea, que a ver, habrá muchos que se coman la caja entera y 2 cajas. Pero lo normal es que este género literario en concreto no se lea.
Es decir, uno no coja, no este libro, sino cualquier libro de poesía y diga, me lo leo de golpe como si fuera una novela. No. Así se debe leer una novela, un ensayo, teatro, pues se puede leer de seguido. Aquí mi recomendación, un poco porque creo que es como realmente se coge el jugo, es escoger un poema, se puede leer en orden o en desorden, y permitirte el lujo de parar 5 o 10 minutos de tu precioso tiempo y decir, voy a leer el poema, voy a intentar ver qué me dice. Ponerme en los ojos. Exacto, ¿no? Interpretarlo. De hecho, una de las cosas más bonitas es cuando un mismo poema, como pasa con la pintura, un cuadro, a cada uno le dice algo. Porque realmente entonces es cuando el poeta ha conseguido que tenga vida propia el poema. Claro. Más allá que la que le dio tiene identidad propia. Porque para mí puede significar algo. Y todo significa algo. Es decir, no hay nada que no haya escrito que no tenga para mí un sentido, un significado. Pero si consigue que en otro tenga otro significado, considero que esa pluralidad de significados le puede dar ya entonces vida propia. Es como que ya se me ha hecho mayor, ya se me va, ¿no? el poema. Entonces, que hoy día yo invito sobre todo a los jóvenes. Yo todavía me considero... Supongo que siempre me consideraré joven. Yo a Pedro Villarejo le digo que una de las personas más jóvenes que conozco, tiene 70 y tantos años y es una de las personas más jóvenes que conozco. Entonces, la juventud es una actitud y yo invito a todas las personas jóvenes de cualquier edad a que paren, a que degusten un buen cuadro, degusten un buen poema, porque creo que es una inversión a largo plazo en la calidad con la que van a afrontar la vida. Es saber apreciar. Efectivamente. Lo que nos rodea, te lo decía yo antes, ¿no? Es verdad que tú te lo llevas más al plano más artístico, pero yo creo que en el día a día nos pasa a todos. Vamos muy rápido. Sí. Vamos muy rápido, no nos paramos a pensar, a mirar, a ver. La empatía es algo también que nos falta un poquito. Pasamos horas en Facebook, en Instagram, y no somos capaces de detenernos 5 minutos a ver un atardecer. Efectivamente. O 5 minutos a eso, a leer un poema, sin saber lo bueno que poquito a poco eso nos va a hacer. Al final es cultura. Qué mal uso hacemos de la tecnología muchas veces. Efectivamente. Con lo bien que nos llega, ¿no? Toda esta Totalmente. Tecnología, ordenadores, tablets, lo que queramos. Sí. Yo, sin mi móvil, este poemario no sé cómo decirlo. Lo he escrito en el móvil. Claro, pero muchas veces la mayoría de las veces hacemos mal uso. Sí. Nos hemos quedado sin tiempo, 37 minutos de entrevista y yo no me he enterado. De verdad, la he disfrutado. Eso es bueno. Muchísimo. Me gustaría que me leyeras algún poemita Perfecto. para despedir y también que me contaras lo de la portada. Me has dicho que fue una foto que hiciste con Alicia. Pues sí. ¿Pero te han ayudado o no te han ayudado aquí? Yo hice una foto que es algún día la publicaré, la tengo todavía en el móvil. Ajá. Y le dije, Alicia, bueno, mi mujer hace, ella además de interiorista, pues diseña y hace collages muy, muy bonitos y para mí era imprescindible. Se lo pedí a la editorial que tenía que estar Alicia aquí porque ella está... En cada uno de los poemas hay una parte indirecta de Alicia. Entonces, para mí era un regalo que Alicia estuviera en el escaparate de la obra, con su diseño. Yo simplemente le di la foto. Le di la foto del horizonte vertical y ella hizo este collage precioso que es una puesta de luna. Me encanta la luna. Muy bonito. La luna aparece mucho en el poemario. Y bueno, es una especie de mar arrancado y puesto en vertical con un atardecer de luna que me pareció muy poético. Cuando lo vi, por supuesto, lo decía el otro día en la presentación, que con portadas así cualquiera escribe un libro. Así que... Es preciosa, la verdad es que sí. Sí. Léenos Muchísimas alguna gracias, cosita Alicia. para despedir y Pues sí. ¿dónde puede la gente encontrarlo? Esto es muy importante. Sí, pues ya está en la propia web de la editorial, Ediciones Algorfa. Se puede pedir ya por Amazon. Estamos viendo ahí con la editorial porque ahora mismo está en preventa. Se puede pedir y llegará. Probablemente en esta semana eso quede ya solventado para que directamente desde Amazon va a poder llegar a cualquier parte de España, incluyendo a Sudamérica, Estados Unidos. Horizontes verticales de Algorfa, lo buscamos en Amazon y lo encontramos. Efectivamente. Y me imagino que habrá... Y en librerías. También. Ayer precisamente miré y en más de 191 librerías de España se puede pedir, estará en el catálogo. 3-4 días lo tenéis ahí. Hoy en día buscándolo en internet Pues damos sí. con él, ¿no?
Efectivamente. Me imagino que habrá ahora mismo una limitación, ¿no? Claro, ahora mismo la se haya primera... editado, digo yo. Exacto, la primera edición, la primera tirada, pero bueno, ojalá que haya una segunda y una tercera. Ojalá, sí que os animo a... Además, ahora que son fechas tan bonitas para regalar poesía a los Reyes. Es siempre un acierto. Pues Juan Carlos, te voy a leer el último poema que se llama La Cuenta, que creo que viene muy bien ahora que precisamente acaba el año, para, bueno, una forma de acabar el año con mi poema, que es un diálogo entre una persona y su esperanza. Al final las personas tenemos como somos polígamos emocionales, podríamos decir. La soledad, la esperanza, están siempre ahí con nosotros, ¿no? Y bueno, este poema es una conversación en la que yo personifico a la esperanza como si fuera también una persona. Y bueno, un poco la esperanza le dice a la persona que espabile, ¿no? Y entonces que se dé cuenta del regalo que es lo que tenemos, la vida. Así que creo que puede ser una buena forma, una reflexión que me gustaría mandar a todos nuestros oyentes para acabar el año y empezar el siguiente con las pilas cargadas con esa reflexión. Con esta reflexión. Perfecto. Se llama La Cuenta. Le has pedido la cuenta a la vida. Me decías, mientras varios dedos de mi mano derecha se asían, inconscientes, al lóbulo suave de tu oreja izquierda, sabías que una lágrima resbalaría por los acantilados cansados de tus párpados, pero tenías la costumbre de serme sincera, sobre todo cuando me mentías, al hablarme del tiempo, que todo lo que toca lo cura. Podrías no haber vuelto a volver, terminaste de empezar otra vez desde cero. He soñado que al fin despertaba, te escuché arengarte en silencio. Por supuesto que no te merezco, por supuesto que no te mereces este alud fatuo e incandescente de espejismos al que te someto. ¿Cuánto tiempo pretendes seguir esperándome, oh esperanza? ¿Cuántas noches serás centinela de mis días? Me acallas y alegas. Le has pedido la cuenta a la vida, pero olvidas que invita a la casa. Qué maravilla. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. Felicidades por tu primer libro. Esperemos que no sea el último ni mucho menos, que Ojalá. sigamos conociéndote a través de la literatura, a través de los poemas, tanto o más como nos conocemos a través del apartado profesional que te dedicas en Río Espinosa. Un abrazo fuerte a la familia. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Juan Carlos. Honrado por tu cariño. Viendo. Ha sido un verdadero honor tenerte. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Nos quedamos sin tiempo. A todos ustedes, muchísimas gracias también por estar ahí. Les deseo que tengan una feliz tarde, un feliz inicio de semana. Ya saben ustedes, recuerden Horizontes Verticales de nuestro invitado de hoy, Antonio Ríos. Son ediciones Algorfa. Pueden encontrar ya en muchas de las librerías que se encuentran en internet y, por supuesto, en Amazon. Así que en sus manos está ya.